La entrevista, su dirección y enfoque hacia los aspectos psicológicos. Cuando hacemos un examen médico psicológico, abarcamos básicamente las mismas áreas que abarcamos en un examen médico habitual, como el motivo de la consulta, la descripción de la enfermedad actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas y los antecedentes personales, familiares y sociales. Sin embargo, hay una diferencia, y es que debemos prestar mayor atención a la observación de la consulta y al estado mental del paciente. A lo largo de esta sección, describiremos cómo debe dirigirse cada una de estas áreas para darle a la entrevista una dimensión psicológica. Iniciamos con el motivo de consulta. En este primer paso es muy importante permitirle al paciente expresar el motivo de su consulta, incluso si se presenta reservado o indeciso, ya que lo que diga espontáneamente ya nos brinda una orientación acerca del problema que el paciente espera resolver a partir de nuestra intervención, la índole de su problema, y a nosotros como médicos nos ayuda a orientar los siguientes pasos de la entrevista y la exploración, haciendo énfasis en determinadas áreas. Es importante recalcar que muchas veces el verdadero motivo de la consulta se hace aparente hasta mucho después, conforme avanzamos en la entrevista, pero en un primer momento, esta es la importancia de escuchar lo primero que nos exponen. Bueno, lo anterior es especialmente importante por el hecho de que es posible que el paciente nos indique directamente que ha notado alteraciones en su estado, tanto psicológico como conductual, y que él mismo las asocie con su padecimiento actual. Sin embargo, también está la posibilidad de que el paciente ignore completamente estos aspectos y no los asocie con su padecimiento. En estos casos, el médico debe dirigir la entrevista para indagar acerca de ellos. Esto lo veremos más adelante en este mismo video. Bueno, volviendo al caso de que el paciente sí nos lo comentara directamente, lo siguiente es preguntarle acerca de las características, la iniciación y la evolución de estos cambios. Junto con esto, también es muy importante preguntarle acerca de la duración de estas alteraciones, si es de inicio reciente, si lleva con él ya algo de tiempo, o si más bien es la agudización de un problema más o menos crónico. Además de todo esto, hay que saber si el paciente asocia estas alteraciones psicológicas con algún evento desafortunado en su vida. Y finalmente, la relación de ambas con el inicio y curso de la enfermedad por la que acude a consulta. ¿Qué quiere decir esto? Establecer una relación cronológica entre los sucesos desafortunados, el inicio de las alteraciones psicológicas y el inicio de su enfermedad actual. El siguiente apartado es el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el cual el paciente puede referir síntomas, pero que no precisamente tienen una explicación a través de una falla orgánica, pero que sí sugieren enfermedad. A esto se le llaman enfermedades psicosomáticas, ya que su origen se explica más bien por los efectos directos de un trastorno mental o de ciertas situaciones emocionales. Así, podemos clasificar los cuadros somatoformes en aquellos en los que los factores psicológicos están asociados a los síntomas físicos o disfunciones, como por ejemplo el trastorno de conversión, aquellos en los que los factores psicológicos influyen en el desarrollo de la patología física, como por ejemplo los trastornos clásicamente psicosomáticos, que son la úlcera péptica, la colitis ulcerosa, la hipertensión, la artritis reumatoidea, el hipotiroidismo, la neurodermitis y el asma, o bien aquellos en los que los síntomas físicos constituyen la manifestación principal del trastorno mental, como por ejemplo los trastornos de alimentación. El papel de los aspectos psicológicos se vuelve entonces fundamental, pues en lugar de atender las enfermedades únicamente desde el punto de vista orgánico, se recurre a resolver su origen psicológico. Cuando interrogamos acerca de los hábitos, debemos prestar especial atención a los cambios y alteraciones y disfunciones de estos, ya que estos son justamente los que reflejan algún tipo de alteración en el estado emocional de la persona. Por ejemplo, los cambios en los hábitos de sueño generalmente se presentan en diversos trastornos emocionales. Aquí le preguntamos al paciente acerca de la dificultad para conciliar el sueño, si sufre de apneas, si despierta durante el sueño o si éste se interrumpe prematuramente. También podemos preguntarle acerca del contenido de sus sueños y si ha percibido algún cambio en ellos. Aunque la interpretación de los sueños requiere de estamento especial, sí puede orientarnos acerca del tipo de conflictos a los que se enfrenta el paciente. En cuanto al apetito y la higiene,
Estos deben ser vigilados, sobre todo en cuadros depresivos, donde se observa mayor alteración de estos. Estas alteraciones desencadenan síntomas que al principio parecen más importantes de resolver, como la pérdida o el aumento de peso del paciente o las infecciones. Sin embargo, tienen un trasfondo psicológico que debe ser resuelto. Por otro lado, también podemos observar peculiaridades y disfunciones relacionadas con alteraciones al estado emocional en la vida sexual, tanto de hombres como mujeres, así como alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres. En este último, podemos interrogar acerca de síntomas que aparecen o se recrudecen en relación con el ciclo menstrual, particularmente de cambios en el estado emocional. Finalmente, se debe preguntar acerca del uso y abuso de sustancias adictivas y fármacos, como sedantes, hipnóticos o estimulantes, que muchas veces son prescritos en el tratamiento de otras enfermedades, pero muchas otras son tomadas por voluntad del paciente. Estas drogas y sustancias adictivas modifican el estado de humor del paciente, con lo que intentan superar sentimientos negativos, tensión, depresión o angustia. Es muy importante saber distinguir entre el abuso de este tipo de sustancias como problema primario, en personas que son inestables o inadecuadas, y el abuso secundario en una persona que sufre desórdenes recientes o recurrentes en su estado emocional. Habíamos comentado anteriormente que incluso si el paciente no nos comenta directamente acerca de algunos trastornos o estados emocionales negativos, debemos dirigir la entrevista para indagar acerca de estos. En este apartado, interrogamos acerca de las circunstancias en el entorno personal, social y familiar que puedan causar en el individuo tensiones, conflictos, estados de frustración u otras alteraciones en su estado emocional. Raramente estas son causas suficientes para desarrollar una enfermedad, pero comúnmente sí contribuyen o desencadenan algunas condiciones patológicas. En el ámbito personal, preguntamos sobre todo acerca de eventos desafortunados, como pérdidas, fracasos, desengaños o situaciones amenazantes. En este apartado también valoramos la ocupación, lo que quiere decir que le preguntamos si se encuentra satisfecho con lo que hace o si tiene constantes sentimientos de frustración. En el ámbito social también encontramos áreas de interés, que son, por ejemplo, la relación de la persona con sus jefes, sus subordinados, sus amigos, sus compañeros de trabajo o de escuela y demás personas de su comunidad, como por ejemplo sus vecinos, y las posibilidades de que con ellos existan relaciones conflictivas, disputas o resentimientos. Pasamos al ámbito familiar, en el que se toman en cuenta aspectos como la organización de la familia, la distribución del poder, las pugnas internas, la cohesión o la disgregación familiar. Además, también hay que tomar en cuenta los efectos de la soledad en personas divorciadas, viudas o solteras. El ambiente familiar en donde se desarrolla una persona tiene un impacto directo sobre su estado emocional, por lo que es importante preguntarle si tiene fricciones o dificultades para relacionarse con personas de su familia. Por último, también le podemos preguntar acerca de aspectos que son meramente descriptivos del ambiente en el que se desenvuelve, como por ejemplo aspectos recreativos, religiosos o culturales. Retomando lo que habíamos dicho algunos minutos atrás, el paciente puede llegar a relacionar su padecimiento actual con eventos desafortunados en su vida. Esta declaración no debe ser tomada a la ligera. En algunos casos puede que el paciente esté equivocado, pero incluso aunque lo esté, lo que nos indique sí nos da alguna idea de cómo es que el paciente sufre y sobrelleva su enfermedad.